Acompaña el día de hoy. Así que ya grabando. Para dar paso al seminario, la expositora que impartirá la presente sesión es Danisa Ale Martínez, médica cirujana, Universidad de Chile, especialista en psiquiatría de adultos, Universidad de Chile, diplomada en trastornos severos de personalidad, Universidad de Valparaíso, y actualmente se desempeña como psiquiatra en la unidad de adicciones del Hospital del Salvador y forma parte del grupo Mentaliza. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Danisa para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Juan Ignacio, y muchas gracias a todos por la concurrencia. Estoy media sorprendida porque es mi primer seminario en ADIPA, así que me dijeron, no, participa harta gente, no pensé que tanta gente, así que me alegra harto de que haya interés, considerando que aparte es un viernes por la noche. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí me vas comentando si es que se ve mi presentación, Juan Ignacio, por favor. Aquí, espérame, aquí yo soy un poquito no muy tecnológica. Entonces, ¿se ve? ¿Y voy pasando? Sí, se ve muy Perfecto. bien. Y tenía una indicación más que era deshabilitar. Ah, ya está deshabilitada, porque me dice habilitar la anotación y no queremos eso, queremos que siga deshabilitada, ¿no? Bien, Exactamente. me imagino que está bien, ya, perfecto. Bueno, ya pues, sin más que agregar, entonces comencemos, ¿ya? Este seminario que se llama Drogas Emergentes en Chile, en particular, forma parte de una de las clases de nuestro diplomado. Yo he tratado de sintetizarlo y poder resumirlo en esta exposición, pero desde ya quiero dejarlos invitados a que si les interesa más el tema o quieren que lo podamos revisar más en detalle en la misma clase, ¿no? Que es en una jornada más extensa, desde ya ojalá puedan participar de nuestro diplomado, ¿ya? Y bueno, respecto al título, quisiera desde ya aclarar a qué nos referimos con drogas emergentes, ¿no? Podríamos entenderlo como un fenómeno asociado al consumo de sustancias, en donde ocurre como un cambio o una transición en el patrón de uso que tenía esa sustancia, ¿ya? Ese es el sentido con el que yo estoy usando este nombre de drogas emergentes. Pese a que puede tratarse de drogas antiguas, por así decirlo, o nuevas sustancias psicoactivas, ¿ya? Las nuevas sustancias psicoactivas en particular son definidas por la Organización de las Naciones Unidas en torno a que son sustancias que no están reguladas por la Convención de los Narcóticos, que es del 61, o sea, no son una droga propiamente tal, pero tampoco están incluidas en la Convención de los Psicotrópicos, ¿ya? Entonces, en el fondo quedan a medio camino las nuevas sustancias psicoactivas, que son las vinculadas a las drogas emergentes, pero que también, insisto, una droga emergente puede ser una droga ya conocida, antigua, pero que cambia su patrón de uso, como su epidemiología, ¿ya? Dicho eso, entonces, quisiera mostrarles ay, perdón, no, me está pasando mi diapo. Ahí sí. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Les voy a comentar un poquito por qué mi interés y espero ojalá entusiasmarlos también de por qué es relevante hablar de esto, ¿no? Como por qué es importante revisarlo. Luego vamos a ver algo acerca de la clasificación y la epidemiología, que son bien desafiantes en sí por la magnitud de la cantidad de sustancias, ¿no es cierto?, que podríamos ir a mirar. Luego vamos a hablar acerca de el perfil de estas drogas, cómo se utilizan y cuál es el impacto clínico, para concluir con algunas reflexiones, que más que reflexiones yo diría que son preguntas, pero bueno, la idea es que algo podamos sintetizar de esta exposición, ¿ya? Entonces, quisiera contarles, y me quiero detener en esto porque personalmente me parece relevante y trascendente, y vamos a volver a esta viñeta clínica en más de alguna ocasión, yo creo, durante la presentación, es cómo empezó mi interés o por qué, en qué momento apareció en mi mente el concepto de drogas emergentes, ¿no? Y de nuevas drogas. Y les quiero contar que fue hace un par de años cuando yo estaba partiendo mi devolución como psiquiatra en El Salvador, acá en el Hospital de Providencia, y recibí una chica de 15 años, ¿ya? Si bien yo trabajo en la unidad de adicciones, esta paciente yo no la estaba recibiendo ahí, o sea, podría decir que su consumo no era tema para el equipo que la estaba viendo antes, no era tema para la paciente, no era tema para la familia, ¿ya? O sea, no era su motivo de derivación, era más bien una chica con algunos síntomas de regulación emocional, algunos síntomas de la conducta alimentaria, y bueno.
en fin. Y la estaba viendo, me acuerdo, estábamos conversando en esa entrevista y cuando me está hablando de la naturaleza de algunos síntomas medio disociativos, ella me dice, cuando me pongo muy angustiada y me pasa esto que peleo con mi mamá, es lo mismo que si tomara G, me dice. Y yo me quedo así como, ¿qué es el G? Le digo. Y ella se ríe un poco de mí, como, ¿cómo no vas a saber qué es el G? Yo le digo, honestamente no sé, cuéntame. Y ahí me empieza a decir, mira, le dicen éxtasis líquido, pero yo no creo que sea éxtasis porque no es el mismo efecto. Pero igual es difícil decirlo porque esa noche yo había tomado otras cosas, lo normal. Yo le pregunto qué es lo normal. No, no sé, alcohol, un poco marihuana, alguna pila, ¿no? Y yo como que me voy echando para atrás, ¿sí? Como, y con mucha naturalidad, ¿no? Entonces, yo media alarmada le pregunto que esto es frecuente, en fin, indagamos un poco y con la percepción que yo me quedé y lo que me dice la Monse, que era mi paciente de 15 años, 15 y 7 meses, me dice como, ya, doctora, por favor, igual no se asuste, no le dé color, si yo no es que yo sea adicta, no es que yo consuma mucho, o sea, yo consumo lo normal. Como esto no es tema un poco, ¿no? No se preocupe, y estas cosas, si todos las usamos, como que no pueden ser muy peligrosas, ¿no? Y ese día, que les digo, fue hace un tiempo atrás, yo quedé muy impactada por dos cosas. La primera tiene que ver más con mi ego, tengo que decirlo con mi narcisismo, quizás que dije, ¿en qué momento aparecieron drogas que yo en mi vida he escuchado? Como que no tengo idea qué son. ¿En qué momento pasó? Pero por otra parte, eso ya no tenía que ver conmigo, tenía que ver con este fenómeno y dije también, ¿en qué momento se volvió normal, se volvió súper piola que una paciente o una niña o una joven adolescente ya, una persona de 15 años, consuma 5 sustancias en una noche, no sepa qué son esas sustancias y no perciba absolutamente ningún riesgo y que eso sea la norma? Y ese día dije, ya, esta cuestión no entiendo. Y llegué a mi casa, me senté y me puse a leer acerca de esto. Y la información no está en PubMed, no está en, no sé, epistemónicos o la revista. La van a encontrar, sí, pero el grueso de la información está en Google, ¿no? Como en portales. Y les quiero mostrar cuáles eran los como titulares que a mí me aparecieron y que así yo empecé a leer, como que con esto partí. Y yo dije, bueno, esto es lo que lee la población general, ¿no es cierto? Entonces, vemos titulares de este tipo. Este es el G, la droga que me refería a la Monse, que la deja así como media volando, ¿no? Que se llama también la droga de la sumisión química o la droga de la violación, ¿no? Entonces, algo de eso queda como marcándolo desde lo peligroso que son, ¿no? Nos podría levantar las alarmas. Pero yo diría que el grueso de los titulares para las drogas emergentes no son sino que son más bien de este otro, bueno, este es del TUSI, que yo creo que ya todos lo conocemos, ¿no? Relativamente nuevo, que es la pandemia rosa, la cocaína rosada, que con cocaína no tiene mucho que ver, ¿no? Pero que también pone un poquito como una cuota de preocupación al respecto. Sin embargo, el grueso de los titulares, cuando uno busca este tipo de drogas, tiene que ver más como esto, ¿no? Es el MDMA un tipo de droga que todo el mundo debiese experimentar? Y para mí realmente es preocupante porque yo creo que nada es para todos, ¿no? Como así una generalización, no sé si a alguien se le ocurre algo que podríamos decir, esto le hace bien a todo el mundo, como que es muy difícil, ¿no? Y que sea una droga y que esa sea la información que se difunde, es como preocupante, ¿no? Y esto es lo que accede la población general. Y finalmente, este que habla del candy flip, ¿no? El candy flip o candy flipping que le llaman, esto me lo enseñó un paciente y después yo lo fui a leer, es en el fondo este viaje muy largo, o este viaje trascendental, por así decirlo, más entactógeno, euforizante, por así decirlo, es un potente alucinógeno psicodélico. Y hay muchos blogs en donde nos explican muy detalladamente cómo tener un buen viaje, ¿no? Con qué dosis partir, en qué momento agregar el otro, en qué momento hidratarse, ¿no? Casi que como un manual, ¿no? Para que todos tengamos una buena experiencia. El problema de esos blogs es que si uno los revisa o esas entradas, en el fondo no hay ninguna o es muy poco, o sea, hay una gran minimización respecto a los riesgos que esto conlleva, ¿no? Porque tener un buen viaje, o sea, es quizá el ideal, pero probablemente no es la norma, ¿no? Eh, y bueno, a propósito de esto lo aprendí a propósito de un paciente, que un paciente muy responsable va y me dice, doctora, ¿sabe qué? A mí el viaje con el LSD es muy largo, entonces usted me podría recomendar otra droga, súper responsable, le encontré yo, en cierta medida, loco también, pero bueno, me podría recomendar otra droga de modo que yo tenga un candy flip, pero que no sea tan largo. Y yo así como, no sé qué es el candy flip, y ahí partí también revisando esto, ¿no? Eh,
Y es curioso porque, insisto, la gente se informa, nos informamos a través de redes sociales, de medios de difusión de este tipo, ¿no? Y creo que como personal de salud, como gente que trabaja en salud mental, es nuestra responsabilidad aprender de esto, creo yo, ¿no? Si nuestros pacientes o la población en general no se está educando o se está informando mal, creo que es nuestra labor ética, moral, no sé cómo llamarlo, aprender un poquito de esto, ¿no? Y ser nosotros la vía de psicoeducación al respecto. Y si hay algo que les puedo transmitir, más que si esto es grave o no grave, es que ojalá se interesen, ojalá le empiecen a preguntar a sus pacientes, eh, porque uno se lleva hartas sorpresas cuando se mete en el tema, ¿no? Como, y si no, lo perdemos de vista y no sabemos en qué está. Bueno, entonces, dicho eso, hablemos un poquito más, ya no tanto de Google, sino que dice más la evidencia, ¿no? Y lo que podemos decir al respecto del fenómeno de las drogas emergentes, que en cierta forma, esto de tomar una sustancia y alterarla químicamente para que potencie algún efecto, esto existe desde que las drogas son drogas, podríamos decir. Pero sin duda, el fenómeno con más fuerza ha tomado alcances mucho mayores en las últimas 2 décadas, principalmente, ¿no? Y ha sido un fenómeno sumamente dinámico por la naturaleza propia de, ¿no? Como en la medida en que aparece una sustancia, rápidamente se altera para seguir como camuflándose, ¿no? Seguir pudiendo evadir todas las, por así decirlo, normativas o convenciones que hay para que yo pueda perseguir legalmente o, por así decirlo, eh, regular y normar esa sustancia, ¿no? Entonces, como que se escabulle todo el tiempo. Y eso hace que sea obviamente muy difícil de poder pesquisar y como agarrar el fenómeno, no sé cómo decirlo, como que se escabulle, como un pez, no sé, como ninja, ¿no? Y obviamente todo lo que es el Internet, la globalización y el acceso a la información ha jugado un rol muy fundamental para que también en los últimos años eso se generalice, ¿no? Eh, por una parte, porque es la fuente por la que se difunde la información al respecto de estos euforizantes legales, también se les llama abonos de plantas, a veces así se figura en Internet, party pills, ¿no es cierto?, como píldoras de fiesta, químicos en investigación, tienen muchos nombres, ¿no? Como que se disfraza de muchas formas. Pero es a través de Internet donde principalmente se difunde esta información, no con una cosa muy rigurosa científica, sino que más bien foros de usuarios, páginas como Grow Shop que venden esta sustancia, pero también para la distribución, ¿no? Incluso hay algunas series, no sé si la han visto, no, ya no recuerdo el nombre, pero hay una serie que se llama así como Cómo vender drogas rápidamente por internet. Es una serie alemana bien cortita y todo, pero que en el fondo es quizás ilustrativa de este fenómeno, ¿no? Lo fácil que hoy se ha vuelto poder acceder a estas drogas, pero insisto, con nula información, ¿no? Y eso es lo peligroso de todo esto. Ahora, otro factor que hace más complejo quizás el abordaje tiene que ver con que el consumo no es uno, sino que es múltiple, ¿no? Entonces ya no estamos viendo el efecto de la droga misma, sino que es el efecto de múltiples drogas, muchas de las cuales no las podemos pesquisar con los análisis toxicológicos clásicos. Y entonces el paciente que no sabe qué consumió, lo recibimos en la urgencia, él no sabiendo mucho qué fue lo que y nosotros menos, ¿no? Y no teniendo cómo detectarlo. Y probablemente hoy el grueso de la atención clínica no se ve tanto quizá en los dispositivos, aún, en los dispositivos de atención de psiquiatría o ambulatorio. Yo creo que sí, ya lo estamos recibiendo. Yo que trabajo en unidad de adicciones ya estoy viendo muchos pacientes de este perfil que consumen y que estamos tratando de ir como ir pudiendo analizar también las trayectorias que están siguiendo, ¿no? Pero el grueso hoy se ve en la urgencia. Y yo quisiera contarles también como que esta presentación, la primera vez que yo la hice, eh, fue porque me la pidió la Sociedad de Medicina Interna, ¿no? Los médicos internistas tenían una sesión de como tema psiquiátrico y me invitaron. Yo dije, bueno, ¿qué quieren los internistas que el presente de psiquiatría? Como, y me dijeron, oye, queremos que nos contéis de estas drogas nuevas, que no sabemos qué son, pero nos llegan a pasto en la urgencia, los pacientes tóxicos. Y no hablan de la pila, del Y, del X, y uno no sabe de qué están, ¿no? Y ahí también otra buena razón para decir, bueno, algo está pasando, ¿no? Como van como apareciendo como banderas, ¿no? Que nos dicen como, oye, algo pasa con esta situación. Ahora, ¿cómo podríamos resumir
si es que eso se puede, ¿no? Forma más acotada, ¿cuál es el perfil del consumo de estas drogas emergentes? Quizás estas son las características principales. Por una parte, más que un consumo puntual, se caracteriza por un policonsumo. Es una mezcla de drogas de abuso habitualmente con fines recreativos, pero es una especie de ir como un ir y venir, ¿no? O sea, me vigorizo, me euforizo, pero quiero algo relajante y quiero algo también que me ayude a contrarrestar los efectos nocivos de uno para después volver a continuar. Entonces es una serie de policonsumo, pero también con una finalidad como más bien como con el fin de equilibrar ciertos efectos, ¿no? Quizás la característica también principal es que hay una percepción de, podríamos decir, un escaso o por no decir nulo percepción de riesgo, ¿no? Lo que le pasaba a la Monse, la paciente que yo le contaba y que se me repite todo el tiempo, que es como, ya, pero no le dé color, como está haciendo un poco alaraca, si es M nomás, ¿no? Como es M nomás, ¿qué puede pasar? Como mi amigo, yo lo hago todo el tiempo, ¿no? Y ese puede pasar hasta que algo pasa. Y por otra parte también, es muy característico que haya un gran desconocimiento respecto a qué tienen las drogas que se consumen, en qué dosis, cuáles son los potenciales efectos adversos o la toxicidad que pueden tener tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Y eso todavía está en curso, lo estamos tratando de ir dilucidando de a poco. El otro día estaba como entrevistando a una paciente que veo hace un tiempo y me estaba hablando del TUSI. Y ahí yo le empiezo a preguntar ya, pero ¿por qué ella me decía, me encanta el tusi? Precisamente porque es como una sorpresa, como que siempre te pega distinto. Yo le digo, ya, obvio, sí, porque el tusi es una mezcla de cuestiones, entonces depende cómo lo cocinen. Y ella como, ¿cómo lo cocinan? Sí, pues el tusi es una mezcla de cosas. Y ella muy sorprendida, no cachando, ella creía que el tusi era una cosa y le encantaba porque era tan diverso, ¿no? Es porque el tusi es una bolsa de gatos que tiene un montón de cuestiones distintas, como veremos después, ¿no? Y los efectos que puede tener dependen profundamente de cómo está cocinado, cómo está armado esa partida, esa tirada de tusi, ¿no? Y los pacientes no lo saben, ¿no? Entonces, por eso insisto en que tal vez nosotros no lo sabemos, pero tenemos que intentar aproximarlo. Eh, Ahora, dicho eso, ¿cuáles podrían ser las características generales de una droga emergente? Bueno, quizás no es nada nuevo, porque si lo ven, esto podría ser cualquier cosa, pero quizás es como un punto de partida, ¿no? Sabemos que las drogas emergentes en general de abuso y las nuevas sustancias psicoactivas son activas farmacológicamente, o sea, tienen un efecto, y que también son que tienen el potencial de generar interacciones farmacológicas, tanto entre ellas como con otras sustancias, ¿no? Podríamos decir que lo más común es que haya un desconocimiento tanto de la composición como de la dosis y también que veremos cuál es el potencial adictivo, ¿no? que tienen estas sustancias, aunque de muchas ya sabemos que sí tienen la capacidad de generar dependencia, tolerancia y por tanto un perfil de adicción. Hay toxicidad aguda y eventualmente crónica documentada. En general no son detectables en los análisis toxicológicos habituales. Por lo tanto, ¿con qué recurso nos quedamos? Bueno, con la clínica pura, ¿no? Más que el laboratorio, que nos puede orientar a algunas como alteraciones secundarias, pero en sí no vamos a pillar qué droga es. Entonces, tenemos que tener un alto índice de sospecha y tratar de conocer cuál es el perfil clínico o de impacto que tiene para poder aproximarnos y saber de qué se trata. Y finalmente, los tratamientos también de los efectos adversos de las complicaciones suele ser en el terreno sintomático, ¿no? No tenemos nada que hoy nos permita apalear las abstinencias, ni tampoco un tratamiento específico, que eso quizás es más generalizado a lo que son las adicciones, de un tratamiento que cure la adicción, ¿no? Es más bien un tratamiento integral, bueno, como veremos al final de la presentación. Entonces, hablemos ahora, ya que tenemos ahora creo, un panorama un poco más claro de lo que son las drogas emergentes y cómo es que se ha ido como instalando este fenómeno, acerca de la clasificación, ¿ya? Y bueno, yo les conté que partí leyendo de esto, pero tarde o temprano tenía que llegar a los papers y fue un poquito dolor de cabeza también porque cuando se hace el intento en la literatura de poder ordenar estas sustancias, nos encontramos con estos dos perfiles. Ya, por una parte, como una lista bien larga con esta clasificación que al principio parece ordenada, pero si uno le empieza a mirar, dice, ya, hongos alucinógenos, ya, reino fungi, ya, planta alucinógena, ya, reino plantae, pero después dice nuevas anfetaminas, que es más bien como una familia, ¿no? Y después abajo triptaminas, que hace alusión a la estructura química, y después al final dice otros, y una bolsa de gatos, donde pusieron la ketamina, el G, el popper, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, entonces esto no es porque sean poco eficientes los gallos que escribieron este paper, para nada. Es porque quizás nos alude a lo difícil que es, por la gran cantidad de sustancias que hay, el poder hacer una clasificación exhaustiva, ¿ya?
Y por otra parte, cuando se ponen rigurosos, ¿qué aparece? Listas de este tipo, ¿ya? Esta lista del otro lado, con un montón de letras, poco memorizable, más difícil aún de como pronunciar, trata de ser exhaustiva porque se refiere más bien a la estructura química, ¿ya? Pero obviamente uno como clínico esto no es muy fácil, ¿no? Como poco amigable, ¿ya? Entonces, en esta lectura y de tanta cuestión, lo que hace más sentido para el clínico es sin duda hacer una clasificación clínica, ¿ya? Y afortunadamente hay harta literatura que así ha categorizado las drogas emergentes, que igual trata de ser una reducción, porque lo cierto es que podríamos hablar del efecto clínico predominante, porque en sí son bastante como sucias, por así decirlo, o los efectos pueden ser muy variables, ¿ya? O sea, hay una cosa media fluida, pero uno dice, ya, lo que más provoca esta, no sé, la anfetamina es un patrón de perfil estimulante, pero igual pueden ser medias entactógenas, igual pueden ser un poquito psicodélicas, no sé si me explico, ¿ya? Entonces, cuando hacemos esta clasificación clínica del efecto predominante, podríamos hablar que tenemos, por ejemplo, un patrón de drogas más estimulantes, y ahí podemos incluir las que son las anfetaminas, las catinonas, que son las conocidas sales de baño, que están dejando la escoba y dejar el escoba en su momento en Estados Unidos, como qué sé yo, y las piperacinas, ¿ya? Solo como por ponerle algunos nombres. En las drogas entactógenas, así como la reina de las entactógenas, que en el fondo entactógeno refiere a un aumento de la empatía, del sentido de como de tacto, de acercarse al otro y de aumento de la conciencia de sí, eso es como lo que se ha dicho que es lo entactógeno, es el MDMA, ¿no es cierto? Y todo su derivado. Ahí sí sale como separado el éxtasis y uno dice, bueno, pero el éxtasis es MDMA. Sí, no, porque el éxtasis en teoría tiene una mayor cantidad de MDMA, pero en general también tiene otros aditivos, anfetaminas o algún otro tipo de estimulante, entonces no es muy puro. En el caso de las drogas predominantemente psicodélicas, el LSD, la psilocibina, la ketamina entra también en esa categoría un poco. Y finalmente podríamos decir, bueno, y las drogas sedativas, ¿no? Ahí están las benzodiazepinas, los opioides sintéticos. Y quise poner también el grupo un grupo intermedio que es muy importante, que son los cannabinoides sintéticos, que como que no logran entrar en ninguna de estas categorías y tendrían un efecto así como una patita puesta en lo sedativo, pero también en lo psicodélico, ¿ya? Entonces ahí por eso los puse al medio. Ahora, cuando hablamos de este efecto clínico predominante, le podemos seguir la pista cuál sería el efecto farmacodinámico a la base, ¿ya? Y si bien esto sí, insisto, es muy grueso, algo nos permite orientar, insisto, para que nos ayude en el momento de abordar a los pacientes, ¿no? Entonces podríamos decir que en general las drogas que son más estimulantes podrían tener un efecto en donde aumentan la recaptación, o sea, inhiben la recaptura de algunas monoaminas, en particular de la dopamina, ¿ya? Pero así súper grueso. Los entactógenos en general tienden a aumentar o potenciar la liberación de serotonina a nivel del botón sináptico. Los psicodélicos en general tienen un patrón más agonista, serotoninérgico y dopaminérgico, y los sedativos, en cambio, tienen algún efecto ahí a nivel del GAP, ¿no? Que es el inhibidor por excelencia a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, esto es, insisto, muy grueso, y si miramos de sustancias, no todas respetan esta norma, por así decirlo. Entonces, siguiendo con la clínica y los recursos que tenemos, porque volvemos a pensar en mi paciente, la Monse, que me decía del G, si uno busca G, esa cuestión no existe, es el nombre que se usa coloquialmente para referirnos a los análogos de GHB, no. Y entonces, en investigar un poco cómo era más fácil para nosotros acercarnos encontré este paper que es una joya realmente, un trabajo súper bonito y útil, sobre todo, que lo hizo el CITUC, que es el Centro de Investigación Toxicológica de la Católica, y ellos tienen esta publicación que es del 2019, que es muy sencillo, es cortito, pero que lo que ellos hicieron fue rescatar el nombre popular, el nombre, por así decirlo, como de calle que tiene la sustancia, para poder darle el nombre de la sustancia, por así decirlo, más oficial, ya a la vez separarlo por perfil predominante, ¿ya? Y es bien interesante porque de forma gráfica podemos ver cómo, por ejemplo, hay mezclas también, ¿no? Lo que yo hablaba, del policonsumo, la ketamina con la cocaína, la coqueta. Lo encuentro demasiado como ingenioso, ¿no? O Calvin Klein, que le llaman también, ¿no? Están las drogas más que son más por acá arriba están los cannabinoides sintéticos, y ahí
en general se llama Spacey, el K2, como, y así es como hablan los pacientes. Quizás a ustedes le han pasado, después quisiera escucharlo, ¿no? Como cuando hablan de la pila. ¿Qué es la pila? Bueno, principalmente se le llama el MDMA, el éxtasis, ¿no? El X también le dicen. Y en fin, entonces les dejo este paper, están las referencias ahí, revísenlo porque encuentro que es bastante útil cuando uno quizá no está tan familiarizado con los nombres y necesitamos saberlo, pues si el paciente no nos va a decir que tomó PCP, ¿no? Como que no, nos va a decir el nombre que le dijeron que en la calle o lo que le dijo el dealer que así se llama, para que lo revisen, ¿ya? Entonces, he hablado mucho como que se trata de un fenómeno amplio, que son varias sustancias, pero ustedes podrían decir, ya, pero ¿de qué cantidad o qué magnitud estamos hablando? Bueno, esta es la estadística más reciente, desafortunadamente no es tan actual, porque ya estamos en el 2023, o sea, desde que salió esto han pasado 3 años, pero eh, la Organización de las Naciones Unidas, que tiene un departamento que se encarga del control de drogas y crimen, ellos hacen una estadística permanente de cuántas nuevas sustancias psicoactivas han reportado. Y entre el 2009 y el 2020 habían pesquisado 1.000 sustancias, o sea, son 1.004, yo encuentro una barbaridad, ¿no? Y de ellas, prácticamente el 80% no estaba normado por la convención que conocemos de o clasificarlo como narcótico o clasificarlo como psicotrópico, ¿ya? Y a la vez, dado que este fenómeno es altamente, tiene un impacto importante a nivel de salud pública, ¿no? Se han generado instituciones que se encargan de levantar alertas, se llama un sistema de alerta temprana. O sea, cuando se pesquisa que hay algún fenómeno de una droga emergente, ya sea desde aquí en Chile, por ejemplo, ¿quién forma parte de esta cadena? Está el Instituto Médico Legal, está la PDI, están las policías que se encuentran en las aduanas, en las fronteras, ¿no es cierto? Está obviamente el SENDA, en fin, el Instituto de Salud Pública, o sea, hay un montón de dispositivos mirando estos fenómenos y ellos permiten levantar la alarma y decir, ok, aquí estamos detectando que hay un fenómeno de una sustancia que está variando su patrón de uso o es una nueva droga que no conocíamos. Y aquí tenemos la cantidad de alarmas que se han ido levantando anualmente, ¿no? Y es bien impresionante de ver cómo ha ido en ascenso, ¿no? De lo que las alarmas que se levantaban en el 2009, casi 6 veces ahora se hace en el 2019, ¿no? Pero eso a nivel como global. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, no hay datos tan recientes, insisto, pero según los últimos datos de Senda, que forma parte de este sistema de alerta, decía que entre el 2015 y el 2020 hubo 38 nuevas sustancias psicoactivas que se detectaron y que se trataron de, por así decirlo, regular. Ya, o sea, 38 igual encuentro que alto. Yo no sé si uno puede llegar y menciona 38 drogas. Es difícil, ¿no? Uno no conoce tanto, pero hay muchísimo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si ocurre toda esta complejidad, ¿no? ¿Qué pasa con la epidemiología? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo encontramos datos duros al respecto? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿por qué? Porque, bueno, primero, la relación local es muy distinto de un lugar a lugar, entonces no nos sirve mucho para extrapolar datos, ¿no? Eso siempre ha pasado quizás en el patrón de consumo, ¿no? Eso no es tan nuevo. Evidentemente, lo que consumimos acá, que tenemos, no sé, la pasta base o nuestro TUSI, es muy distinto a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde tienen esta gran como epidemia de los opioides, opiáceos, ¿no es cierto? O cómo se consume en Europa. Entonces, en el fondo hay que hacer una investigación local, pero eso hace que también sea más complejo, ¿no? No podemos extrapolar muchos datos. Por otra parte, como son tantas sustancias, se hace súper difícil poder hacer una pesquisa efectiva. O sea, ¿cómo preguntamos 38 sustancias en la encuesta de salud, no sé, nacional? Como no se llama así, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. Nuestra encuesta que hacemos para saber cómo está la salud de los chilenos. Bueno, ya aprovechamos de preguntar por nuevas sustancias psicoactivas, ya son 38. Como que es muy complejo, ¿no? Y a la vez, como va cambiando, es dinámico, en la medida en que yo pesquisé la droga, de ahí a que esté en las calles, se empieza a generalizar, yo lo pille y lo quiero investigar, esa droga ya cambió, ya mutó. Entonces es demasiado rápido, por así decirlo, el fenómeno. Y como hay tantas fuentes distintas desde las que se puede obtener información, pero son heterogéneas esas fuentes, porque es distinto obtener la información desde la urgencia del Horvitz, estoy inventando, y preguntarle ahí qué es lo que incauta la PDI, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que sea muy difícil tener datos duros.
respecto a cuánto se está usando, ¿ya? De todas formas, podemos hacer el intento y estos datos son, insisto, cero extrapolables, pero quizás nos pueden servir para cuantificar un poquito la magnitud del fenómeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alemania, en población de estudiantes entre 15 y 18 años, en un estudio del 2010 dijeron, mira, el 3% reporta de estos chicos, ¿no? Entre 15 y 18 años, que ha usado algún tipo de estimulante sintético en su vida, ¿no? Ya, ok, vamos mirando. En Reino Unido, por ejemplo, de la población general, de algunos sectores que efectivamente eran más marginales, que había mayor facilidad para acceder a la droga, el 20% decía que había usado la mefedrona, que es una catinona, o sea, es de esta familia de las sales de baño que se les llama, y que tiene un efecto medio entre entactógeno estimulante. Ella es muy común, ¿ya? En Europa fue muy común también la mefedrona. Entonces, 20% yo creo que es una brutalidad, pero es cierto, era población general, pero un poco seleccionada, ¿no? Porque era, como insisto, de los barrios más marginales. Y en Suiza, por ejemplo, consumidores de drogas clásicas, con clásica ellos se referían a cocaína, MDMA, que para ellos ya era clásico porque es más antiguo, el 37% había dado positivo para test que ellos formularon un análisis específico toxicológico para estas nuevas drogas psicoactivas, ¿no? O sea, esa es un poquito la magnitud de lo que tenemos allá. ¿Qué sabemos acá en Chile? Bueno, no mucho porque no tenemos encuestas que vayan a pesquisar eso, pero me parece igual importante quizás refrescarnos y acordarnos de la información que tenemos a nivel local sobre el uso de sustancias. Esto son reportes hasta el 2019-2020 del Senda. En rosado vemos cómo es el consumo en la población escolar, o sea, menores de 18 en general, y en amarillo en la población general, ¿ya? Entonces, vemos, por ejemplo, aquí, esto me parece interesante, lo que pasa con los tranquilizantes sin receta, que en el fondo se refiere principalmente a las benzodiazepinas, ¿no? O sea, esto es bien emergente, ¿no? Un fenómeno así como que algo que se dispara. Y que nuestros adolescentes consumen muchísimas benzodiazepinas sin receta, ¿no? O sea, esto es un índice súper alto, 9.3, de hecho, se espera de que eso ya llegue a dos cifras, ¿no? O sea, que alcance el percentil del 10% o algo así, que es preocupante, pues un 10% de los adolescentes consumiendo esta cantidad de fármacos. Bueno, aquí están los inhalables, ¿no? Pero les quería mostrar esto, el éxtasis, por una parte, ¿no? Que aquí también hay una como pendiente bien pronunciada y algo similar con los alucinógenos, ¿no? Lamentablemente aquí no precisaban cuál, porque son una familia más grande, ¿no? Pero es como para ver nuestros datos. Y como ustedes saben, cuando obviamente cualquier pesquisa de información nos sirve para planificar. Y existe la planificación actual del Programa Nacional al respecto del uso de drogas que toma esta década. Y ellos sí incluyeron algunas metas a propósito del MDMA, que en población general querían bajarlo en un 60%, o sea, pasar de 0,3 a 0,1, y con eso acercarnos a otros países que forman parte como ay, perdón, con ciertos parámetros o igualarnos a, ¿no es cierto?, otras naciones. Y en el caso de la población escolar, querían bajar en un 25% el consumo, ya, o sea, cercano un poquito al 2,3. Y este es en cuanto a los tranquilizantes, que, insisto, benzodiazepinas, hipnóticos sin receta. En la población general, el plan de esta década es ojalá que se mantenga, no queremos intervenirlo, pero en la población escolar sí el plan es poder bajarlo y no es muy ambicioso, porque se asume que es un fenómeno muy complejo de poder controlar, ¿no? Entonces dicen, bueno, estamos en 9.3, bueno, ojalá lleguemos a 8.3, ¿no? Pero insisto, son números bastante altos, ¿ya? Ahora, para drogas emergentes o nuevas sustancias psicoactivas más particularmente no tenemos mucha evidencia. Esto yo lo encontré así buscando ya así, pero me acuerdo que lo encontré así en un link muy pequeñito que me costó harto, pero bueno, dije ya, algo tenemos, ¿no? Respecto a ketamina. Esto es entre 15 y 64 años, hombres, mujeres, ¿no es cierto? En el 2016 había llegado al 0,4. O sea, decimos, no es mucho, es poquito. Sí, pero la ketamina es una sustancia súper jodida, ¿no? Entonces quizás aquí
no se trata tanto de la magnitud en masa de cantidad que está consumiendo, sino que puede ser un grupo pequeño, pero en ese grupo pequeño puede ser sumamente nocivo, ¿no? Y darnos cuadros clínicos bastante críticos. Y con los cannabinoides sintéticos era un poquito más, ¿no? Como 2,6 en el 2016. Y es en población escolar, en menores entre octavo básico y cuarto medio, y tenemos datos hasta el 2019 de qué pasaba con los estimulantes sin receta. Ahí incluían como anfetaminas y medicamentos también tipo como metilfenidato, el éxtasis, que es bien importante ahí el aumento, y los alucinógenos, ya que también aumentan y llegan casi que al 5%, por si sirve el dato, ¿ya? Entonces, ahora que hemos visto un poquito cómo se instala el fenómeno, cuál es la magnitud, aprox, que son estimaciones, al final todo queda un poco en el inconsciente de cada uno. Si yo trabajo en urgencia, es probable que me parezca que la magnitud es mucho mayor que si trabajo, qué sé yo, con otro setting de pacientes, ¿no? Pero sabiendo esto, ahora revisemos un poquito las características de las drogas emergentes, ¿ya? Partamos por el MDMA. Entactógeno estrella, ¿no? ¿Qué se refiere a entactógeno, como les había dicho? Que estimula la parte, por así decirlo, empática, una cierta conexión con el yo y con los otros, como sentirse uno con, ¿ya? Y se ha definido que es como un efecto entre psicodélico, pero no propiamente tal, porque no genera alucinaciones propiamente tal. Lo que se ha descrito es que genera un aumento en la percepción o en la intensidad de la percepción de los sentidos, por así decirlo, ¿ya? Eh, es un derivado de anfetamina, por así decirlo. Se presenta en cristales, principalmente en polvo también, y la principal vía de administración es oral, pero también se puede como snifar, no sé cómo se jalar, ¿ya? Presenta una duración más o menos de hasta 4 horas, pero el pic se presenta entre la hora y media, 2 horas de consumo, y el inicio del efecto ahí es variable, entre 15, 30 minutos hasta 60 minutos. ¿Qué pasa con el MDMA como característica principal desde la parte más clínica? Yo diría dos cosas. Cuando el efecto pasa en lo inmediato, se describe esto de estar derretido. No sé si lo han escuchado alguna vez, ¿ya? Y el estar derretido lo describen los pacientes como después de haber tenido una alta intensidad de actividad motora, ¿no? De bailar, gritar, esto es mucho también del consumo en como fiesta electrónica, fiesta clandestina, viene un estado como de intensa relajación, como que me quedo floppy, ¿no? Y los pacientes lo escriben como placentero, pero que también es bien intensa esa sensación de sentir de que el cuerpo ya no te responde, ¿no? Estoy derretido. Y ahí se pueden hacer distintas cosas, como obligarse a reactivarse o volver a consumir, ¿no? Y volver a tener un poco el subidón. Eso en la clínica de lo agudo, ¿ya? ¿Qué pasa en un poquito más amplio espectro? El MDMA es la principal sustancia que genera lo que le llaman la caña depresiva, ¿ya? También le llaman Tuesday Blues, como depresión de Marte, le llaman también los gringos, ¿ya? Que tiene que ver con posterior al paso del efecto, lo pasé súper bien, al segundo día viene una profunda sensación de agotamiento, decaimiento, pensamientos negativos. Es realmente como si se instalara una depresión, ¿ya? Y la hipótesis detrás es que habría una depresión del sistema de serotonina. O sea, en el fondo como que nada se crea ni se destruye, me lo gasto súper rápido, pero como me lo gasto rápido, en teoría, lo estoy hablando en términos bien sencillos, pero esa sería la hipótesis, ¿no? Me gasto toda mi serotonina de forma eh, en un santiamén, pero después me quedo sin. Y por eso explicaría este bajón posterior que se va volviendo recurrente y los pacientes pueden finalmente quedar en un estado más depresivo también. O sea, esa es la gravedad de esto, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la base del mecanismo de acción del MDMA? Bueno, tiene un efecto múltiple en varios receptores, aumentaría principalmente a nivel del receptor de serotonina y de la modulación de ese neurotransmisor, pero también se ha visto que tiene algún impacto en la oxitocina, es como bien amplio. Y por otra parte, bien utilizado, bueno, es una de las sustancias que también están siendo experimentales a propósito del estudio de psicodélicos y trauma psicodélico y alteraciones del ánimo, pero evidentemente es un setting distinto, ¿no? Es distinto ir al clandestino y mandarme yo varias pilas a que lo indique un terapeuta, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso es lo que podemos decir como característica principal del MDMA, ¿ya? El LSD.
alucinógeno por excelencia también, ¿no? Permitió en sus años ser un modelo para la esquizofrenia eh, y develar un poquito cuál era el efecto, el impacto que tenía todo lo que es la vía de la dopamina, ¿no es cierto? Y los receptores dopa en la ocurrencia de fenómenos de psicosis, síntomas alucinatorios, ¿ya? ¿Qué es el LSD? Si bien es una droga sintética, el precursor nace está el centeno, que es esta semilla de centeno, puede ser atacada por un hongo que se llama el hongo el cornezuelo, ya de centeno. Y a partir de ese hongo se extrae lo que podría ser la ergotamina y que tiene todo un proceso ahí para la síntesis del ácido lisérgico. Y hay toda una historia bien interesante de cómo nació el LSD y cómo quien lo sintetizó entró en contacto accidental, ¿no? Y a propósito, ahí se descubre el efecto psicodélico que tiene, ¿ya? ¿Qué es lo llamativo del LSD? Bueno, el LSD en sí también está es un polvo, un cristal. Y lo que se hace es diluirlo, ya sea con agua o con etanol, se vuelve líquido y ese líquido por así decirlo, se impregna en un papel tipo estampilla, ¿no? Y ese es el vehículo, por eso es que le llaman estampilla. La estampilla del LSD, o que también le llaman pastilla del LSD, es un papel secante que ha sido como embebido con este líquido que es el vehículo del LSD, ¿ya? Y la característica principal es que tiene un efecto muy, muy prolongado. Es un viaje largo, por así decirlo. ¿Ya? Y es el vehículo también para llegar al Candy Flip. Puede llegar hasta 10 horas de efecto, ¿no? Si bien fue bien discutido si era o no adictivo, hasta ahora los alucinógenos son el que tendrían menos potencial adictivo, eso se cree, ¿no? Porque tiene un fenómeno un poco de como taquifilaxia, eso quiere decir que si yo tomo un LSD, como que queda bloqueada mi capacidad de poder volver a tirarme un LSD al tiro, como que mi cuerpo no responde. Entonces, no tiene mucho sentido ser de consumo diario, porque el cuerpo no es capaz de experimentar ese fenómeno. Y ese podría ser, entre comillas, un factor protector por el cual, incluso clínicamente, no sé si ustedes buscan el DSM, por así decirlo, para todas las sustancias está descrito lo que es la abstinencia y la intoxicación. Para el LSD y para los alucinógenos como familia, no hay descripción de abstinencia, ¿ya? Solo de intoxicación, pero no de abstinencia, y por tanto, sería, insisto, un elemento protector al parecer que no permite que se desarrolle una adicción propiamente tal. Sin embargo, son sustancias por la intensidad de la experiencia, ¿no? Y por el tiempo de uso, que sin duda igual pueden ser peligrosas, evidentemente, ¿no? Un viaje de 10 horas en donde estoy psicótico, estoy teniendo un mal viaje, puede ser sin duda el impacto de una agitación psicomotora, activación de suicidalidad, ¿no? Pero es discutible si generan adicción, ¿ya? Ketamina. Eh, no sé si se enteraron, pero hubo un tiempo que también aparecían en las noticias cada rato que habían entrado unas veterinarias y que se estaban robando la ketamina, qué sé yo, porque es un anestésico que se utiliza en general para... No puedo creer lo rápido que se pasó la hora, perdón, me voy a apurar. Eh, Ketamina se utiliza, bueno, es un anestésico que básicamente es disociativo porque no permite que se mantiene activo el sistema reticular activante. O sea, yo sigo vigil, pero hay una disociación funcional en lo que es la actividad cortical a nivel talámico, ¿ya? Y a nivel límbico también, que es la regulación de las emociones. Entonces, eso es lo que da esta experiencia de tipo viaje trascendental. La gente lo describe como estar flotando también. Eh, y que tiene una duración que puede variar según cómo se administre. La ketamina es líquida a priori y por eso se puede administrar endovenosa e intramuscular, pero también se puede deshidratar, por así decirlo, para obtener un polvo seco, que eso es lo que se puede también administrar de forma oral o esnifada, ¿ya? Es un antagonista. Quisiera rescatar de la clínica de la ketamina que ha demostrado un perfil de adicción, ¿ya? O sea, estamos viendo pacientes que se han vuelto adictos y el impacto en el largo plazo que tiene, a propósito de que tendría alguna acción moduladora a nivel de los receptores opioides mu delta, que son analgésicos, pero genera un fenómeno de hiperalgesia, o sea, de dolor. Y eso es un gran predictor de recaída. Los pacientes pueden desarrollar alteraciones hepáticas, tipo fibrosis, pero también hay una uropatía descrita para la ketamina, ya que genera una especie de vejiga dolorosa, podríamos llamar. Y la única forma de aliviarse que tienen los pacientes es consumiendo más ketamina, ¿ya? Entonces, cuando se ha desarrollado este perfil ya de dolor asociado, uropatía asociado a la ketamina,
es muy complejo porque puede perpetuar el uso del medicamento, pues, bueno, es un medicamento, pero digámoslo así, droga, a propósito de estas molestias, ¿ya? Y también están apareciendo estudios que evidencian un daño neurocognitivo por el abuso de ketamina, ¿ya? TUSI-B y TUSI. Puse esta lámina que es una trampa, porque el TUSI-B, que es, le llaman Nexus en Europa, a propósito que es un anillo de benceno que tiene dos asociados, dos átomos de carbono, ¿ya? Entonces TUSI-B, benceno y dos carbonos, ¿ya? Existe ya, es un estimulante, entactógeno también, pero en Chile, el TUSI que tenemos nosotros ha demostrado que prácticamente no tiene TUSI-B, ¿ya? Se le llama TUSI porque el efecto que tiene es similar al TUSI-B, pero nuestro TUSI no tiene TUSI-B, ¿ya? Espero que eso se entienda. ¿Qué es nuestro TUSI? ¿Ya? Que dicen por ahí que nació en Colombia, que lo trajeron de no sé dónde, qué sé yo. El TUSI se cocina y es la droga de policonsumo por excelencia. Tiene prácticamente todos los efectos, ¿ya? ¿Y de qué está compuesto? Bueno, principalmente de ketamina y de MDMA, pero le pueden agregar todo lo que quieran, ¿ya? En general también se le agrega cocaína, cafeína, alguna anfetamina, algún estimulante. Entonces, insisto, es la droga por excelencia que tiene todos los efectos posibles, pero también eso nos llega a pensar que puede que no tenga solo eso, o sea, sabemos que de repente se le pone, a la cocaína se le pone yeso, se le pone veneno para rata, eso nos hace pensar que probablemente el TUSI, que también es una mezcla de, puede contener un montón de cosas. Y mi paciente que me decía, me encanta el TUSI porque es como una cajita de sorpresa, efectivamente es una sorpresa porque cada vez que consume está en una proporción distinta y el efecto que puede tener es muy distinto. Y es preocupante porque si tiene un alto componente de ketamina, sabemos que la ketamina es un factor que sí puede generar cierta adicción y ya estamos viendo pacientes que se hacen adictos al TUSI, ¿no? Y que desarrollan un cuadro clínico propiamente tal de adicción a. Cannabinoides sintéticos, que son también un poco fluidos, por así decirlo, en el sentido en que son preocupantes, muy preocupantes, ¿ya? De la cantidad de estas 1004 sustancias que yo le decía, nuevas sustancias psicoactivas que se han detectado, el 30% se lo lleva a esta categoría, ¿ya? El 30%, los cannabinoides sintéticos. ¿Y por qué es tan preocupante? Es porque es mucho más potente que la marihuana, es de 2 a 100 veces más potente su afinidad hacia el receptor de cannabinoide, pero no tiene nada de CBD, ¿no? El CBD sería este compuesto que en teoría sí tiene algún efecto más de terapéutico, ansiolítico, antipsicótico, ya. Los cannabinoides sintéticos no tienen nada de CBD. Es como tener puro THC, pero mucho más potente. Entonces, las experiencias descritas son mucho más intensas. El impacto a nivel neurocognitivo de sentirse de una disminución de las funciones cognitivas es mucho más importante y el potencial psicodélico o psicotizante es mucho mayor. ¿Cómo se consume? En general fumado, se puede mezclar con tabaco, a veces con marihuana, y también se pueden hacer infusiones con los cannabinoides sintéticos, ¿ya? Pero es muy preocupante porque generan cuadros psicóticos muy importantes, cuadros de agitación psicomotora y aumento de la suicidalidad, y en el largo plazo se ha visto que consumidores regulares van generando una activación crónica a nivel del receptor de cannabinoides 2, que genera finalmente una cierta desregulación a nivel de la serotonina, dopamina, en fin, pueden predisponer a casos de psicosis y ansiedad. Eso ya lo sabíamos con la marihuana. El problema es que con los cannabinoides sintéticos eso se acelera y puede ser mucho más rápido, por así decirlo, por el nivel de potencia que tiene, ¿ya? Popper. ¿Han escuchado el popper, no? Me imagino que sí. Bueno, el popper, encuentro que es interesante el nombre porque son unos frasquitos pequeños de un líquido que le pusieron ese nombre porque cuando no me salió, pero bueno, cuando se destapa suena como y por eso se llama popper, ¿ya? El popper no tiene, hasta donde sabemos, un impacto a nivel del sistema nervioso central. No sería como un psicotrópico propiamente tal. Lo que hacen son ésteres de ácido nitroso y es un vasodilatador. Vienen en pequeños frasquitos que se abren, suenan como y se inhala el vapor. Y lo que provoca es un subidón rápido, una vasodilatación generalizada, que lo que describen es como una sienta de un calor placentero y una sensación de risa, pero que va y viene. O sea, el efecto es muy rápido, muy corto, dura 1 o 2 minutos, no más que eso, ¿ya?
pero pese a ese corto efecto, puede tener impacto real y serio a nivel de la salud. De hecho, hay muchas series de casos descritos que genera una cierta toxicidad retiniana que afortunadamente es reversible. Pero hay que ver si es que uno persiste con el consumo, si eso puede ser reversible, ¿no? El daño oftalmológico. Y también el efecto que tienen los ésteres de ácido nitroso es que generan un desplazamiento de la hemoglobina, la metahemoglobina, que es un transportador de oxígeno. Y bueno, finalmente puede generar anemia hemolítica y fenómenos neurológicos a propósito de esta cianosis secundaria, ¿ya? Y también puede generar todo un daño a nivel de la vía aérea al ser inhalados, ¿no? Los vapores de. Eh, Se usa mucho en lo que es el chemsex, ¿ya? El chemsex es el sexo químico, o es el uso de drogas dirigidas a estimular o euforizar la experiencia sexual. Y además tiene algún efecto sobre el músculo liso que facilita la relajación del esfínter anal y que facilitaría la penetración. Entonces es muy utilizado por principalmente la población LGBT, principalmente en particular la población gay. Eh, pero en general puede ser generalizado, no quiero ser ahí restrictiva al respecto, ¿ya? Pero es una sustancia que tiene alto impacto y que está siendo muy como estudiado también cómo puede abordarse políticas públicas para mejorar este fenómeno del chemsex, porque a nadie le importa con quién uno se acuesta, ¿no? Pero el problema es que está ligado a conductas de riesgo sexual y en España, por ejemplo, ya hay toda una guía, un manual clínico para la difusión del abordaje de este fenómeno del chemsex, porque ha habido un aumento en la prevalencia de lo que son las ITS, el VIH, o sea, es bien complejo, ¿no? Y todo esto asociado al consumo. Y para terminar, hoy no puedo creer que me he demorado tanto porque nos quedan montones, pero bueno, los dejo con mayor razón invitados al resto de la charla que tiene que ver con los fenómenos clínicos, el tratamiento, en fin, ¿ya? Pero quiero terminar contándoles del G, ¿ya? Que es la primera sustancia que yo conocí que me la enseñó la Monse. El G son análogos de GLB, de GLB que bueno, se llama ácido gamma hidroxibutírico, ¿ya? Es interesante el efecto porque es bifásico. En dosis más bajas es euforizante, relajante, entactógeno un poquito, pero de forma no siempre previsible según la dosis, tiene un efecto de ansiolítico, pero bueno, lo que hace es que básicamente uno puede estar muy feliz, muy arriba de la pelota y de un momento a otro, pum, se apaga y puede llegar incluso hasta el coma, ¿ya? El G actualmente está siendo la principal sustancia vinculada a comas de corta duración o de pacientes que llegan intoxicados, sedados y que no responden al flumacenil, que en el fondo es para revertir el coma cuando es por benzodiazepina. Entonces uno dice, si este paciente no estaba intoxicado por benzodiazepina, probablemente está intoxicado por G, ¿ya? Se le llama éxtasis líquido, pero no es éxtasis. Se le llama así porque tiene una apariencia, viene líquido también, ¿no? Y lo que se hace es tomárselo en sorbitos. A veces se mezcla con el alcohol. Así lo hacía la Monse. Dura un efecto variable entre 15, parte el efecto a los 15 minutos, pero puede ser hasta las 6 horas. ¿Y qué es importante o qué es grave de esta sustancia? Es que otro precursor, que el GBL, se mezcla con hidróxido de sodio, que es un líquido, para poder obtener el G. Y cuando uno se toma eso, al ser una base puede provocar úlceras a nivel del tubo gastrointestinal. Ya genera coma, genera daño cognitivo secundario a, y también es adictivo. Hay serie de casos de pacientes que se vuelven adictos al G y que parece no reversible a pesar de la abstinencia mayor a 6 meses. ¿Ya? O sea, una sustancia que generalmente mata neuronas, podríamos decirlo de forma más simple. Y además supone un riesgo físico. Y bueno, también muy utilizado en el chemsex, ¿ya? Y de repente describían ahí casos de pacientes, o sea, no de pacientes, sino que de gente que está en estas, por así decirlo, orgías de droga, y cuando están desplomados se asume, es G, fue por G, se le pasó. Pero bueno, eso aumenta el riesgo de aspiración, de vómito, en fin. Hay ya reporte de muertos, de muertes asociadas al consumo de esta sustancia, ¿ya? Eh, Les pido disculpas por haberme extendido tanto, no sé qué me pasó, nos queda mucha presentación por delante, pero prefiero escucharlos, quiero saber que si han entendido más o menos lo que he tratado de exponerles y bueno, reitero dejarlos invitados a que ojalá podamos seguir hablando de esto en la clase de la jornada del 2 de septiembre que vamos a concluir esta presentación, ¿ya? Así que
No sé si está Juan Ignacio por ahí. Sí, ahora podemos dejar paso a las preguntas. Vamos a darle la palabra a Viviana, que fue quien levantó la mano primero. Hola, gracias, gracias. Sí, por el tiempo quería preguntar rapidito por el M, que es lo mismo que el MMDA. Sí, al M se le llama MDMA Ah, también. perfecto, gracias. Pero también hay que ir a averiguarlo, porque si te dicen es éxtasis, hay que pensar que no es M puro. Probablemente el éxtasis tiene el M o MDMA, también le llaman molly a veces, molly se escribe, ¿ya? Pero la gran mayoría de las veces, o sea, había encontrado un estudio que no lo quise poner, pero en el fondo decían, ¿cuán puro es el M o cuán puro es el éxtasis? Prácticamente nunca es puro, nunca es puro MDMA. Siempre está asociado a alguna otra sustancia, en general estimulantes, anfetaminas, ¿ya? Pero es predominantemente eso, MDMA. Ya, gracias. Los chats parece que no se pueden, estar deshabilitados los chats. Sí, ¿por qué necesitan? Porque por Ah, ahora no, están. era. Sí, Dale, no hay problema, ok. gracias. Doris, seguimos contigo. Hola, bueno, primero me encantó toda la exposición. Segundo, quiero saber del fentanilo, en cuál se clasifica y eso. Y estuvo súper, súper bueno. Gracias. Gracias, Dori. El fentanilo, yo no lo traté aquí porque existe, no voy a decir que no, es un opioide, ya pertenece a los opioides, es un fármaco, de hecho, en ese sentido podríamos decir que no se parece en nada, pero es como un fenómeno similar a lo que pasa con la ketamina, ¿no? O lo que puede pasar con las benzodiazepinas propiamente tales. O sea, es una sustancia que a priori la usamos, la recetamos, la utilizamos a nivel hospitalario principalmente, pero que ha tenido un desplazamiento de droga de abuso, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en Chile, yo quiero decir, afortunadamente, tenemos una muy, muy, muy baja prevalencia de lo que son el abuso de drogas endovenosas, ¿no? Como puede ser muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que es realmente una epidemia. O sea, la gente se muere en la calle inyectándose heroína, inyectándose fentanilo. Acá en Chile no voy a decir que no existe, de hecho yo he tenido un par de pacientes que han consultado pero es mucho, 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 mucho menos prevalente y ahí había que poner más ojo en lo que es la población clínica que tiene acceso a, o sea, hay todo un fenómeno ahí también por ejemplo, anestesistas, no quiero prejuiciar a nadie, pero efectivamente el tener acceso más fácil aumenta el riesgo de que pueda utilizarse, entonces hay ciertas poblaciones de riesgo que pueden usar los opioides como de forma de abuso, ¿ya? E incluso para la parte amable esto que muchas becas de anestesia, que son quienes más tienen acceso, tienen un programa de vigilancia activo para detectar y prevenir el uso porque tenemos colegas que se han muerto en sus hospitales inyectándose eso, y eso ha pasado aquí en Chile, ¿ya? Pero no es tan masificado, está incluido, de hecho, tengo algunas diapos en la presentación del diplomado, pero aquí no lo incluí porque quizás difería un poquito del patrón de drogas emergentes, pero lo es también, ya ojalá no se queden con la idea de que solo las que mencioné lo son. Yo les mencioné las que a mí me parecieron más relevantes, pero sí, también se considera que es una droga emergente, un fenómeno emergente el abuso de fentanilo, pero que es mucho, 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 mucho más baja la prevalencia. ¿Mm? Pero resolver la duda, Boris. Perfecto. Ahora seguimos con Scarlett. ¿Me escucha? Sí, ¿Aló? súper. Sí, 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 súper. ya. Estimada, quería preguntar sobre el efecto de estas drogas emergentes en pacientes que tienen diagnosticado algún tipo de trastorno, como por ejemplo podría ser trastorno bipolar, podría ser también esquizofrenia. eh, Generalmente los pacientes con trastorno bipolar tienden a ingerir altas dosis de drogas y a experimentar cuál es la tendencia como de la mezcla de estas drogas con los psicofármacos. Esa es mi duda. ¿Cómo sería esta interacción con los psicofármacos y estas drogas emergentes? Gracias. Perfecto.
Sí, una buena pregunta que probablemente tiene una respuesta súper amplia que podría dar para una clase completa, ¿no? Pero si trato de ser sintética, en ese sentido yo no creo que difiera mucho el consumir una droga emergente a consumir cualquier droga, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que sabemos y está ampliamente documentado que en el trastorno afectivo bipolar, que es una tendencia natural hacia la inestabilidad, ¿no es cierto?, del ánimo, cualquier factor que perturbe eso es un factor descompensante, un factor de riesgo, ¿no? Alterar el sueño, consumir sustancias. Entonces, cuando hablamos de consumir sustancias, obviamente ahí también está incluido todo lo que es las drogas emergentes o estas nuevas drogas. Pero lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la marihuana, ya en eso quiero ser clara. Y obviamente también, como había dicho en algún momento en la presentación, como estas sustancias son farmacológicamente activas, tienen un potencial de interacción, ¿no?, con los fármacos, por ejemplo. Entonces, lo que puede hacer es que compitan por el fármaco, disminuye la efectividad de un tratamiento. Yo puedo ser un bipolar que me tomo todos mis medicamentos, pero evidentemente no voy a obtener el mismo efecto terapéutico, por así decirlo, si estoy en consumo. Ya eso va a afectar. Y en el caso de la esquizofrenia o la psicosis, que es evidentemente una predisposición hacia la psicosis, o sea, estoy diciendo algo súper redundante, toda droga que va a tener un efecto similar, ¿no? O sea, aumenta el riesgo de descompensación psicótica. Sin duda, fármacos, no saco nada con estar tomándome mi antipsicótico si estoy consumiendo cannabinoides sintéticos, si estoy consumiendo alucinógenos, porque lo que me van a provocar es una psicosis. Entonces, si yo ya tengo una vulnerabilidad propia yo le podría decir que el riesgo es un viaje sin retorno, en el fondo, ¿ya? Porque todos asumimos que si yo me tomo un LSD y no tengo esa vulnerabilidad, me voy a psicotizar, pero voy a volver. ¿Qué pasa si yo tengo una psicosis? Un diagnóstico en la línea de la psicosis, ¿no? Una esquizofrenia, cuadros esquizomorfos, delirantes, en fin. Obviamente aumenta mucho el riesgo de que se entorpezca la evolución de mi cuadro clínico, ¿ya? Entonces, obviamente, habría que ser enfático en que los pacientes con trastorno afectivo bipolar o con psicosis no pueden consumir sustancias, y eso incluye también las drogas emergentes que son, no quiero decir aún más o menos peligrosas, a mí me parece que todas lo son, pero algunas particularmente sería como echarle benzina a un incendio. No sé si aclara un poquito la duda. Bueno, vamos a continuar con Emily. Hola, tengo una duda respecto a cuáles son los efectos adversos del MDMA, así como a largo plazo, considerando a los pacientes, por ejemplo, que no sienten esta como resaca como más depresiva. Eh, Primero preguntar, considerando a esos pacientes, ¿cuál sería? Eso está descrito, efectivamente puede que no todos los pacientes lo perciban, ¿no? Tan claramente, pero ¿habría algún sustrato, por así decirlo, farmacológico de que eso ocurre? Es cierto que quizás en otros pacientes no, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el impacto a largo plazo? Bueno, sí, efectivamente, hay un efecto de que eso también quizá es extrapolable a cualquier sustancia, ¿ya? El alterar, el estar en consumo permanente de una sustancia exógena puede tener un impacto a nivel de inestabilizar ciertos sistemas, principalmente a nivel del ánimo, ¿no es cierto? Y activar todo lo que es el circuito de recompensa. O sea, el uso de estas sustancias sin duda es placentero, se asocia a claves ambientales, ¿no? Y puede llevar a un consumo compulsivo, por así decirlo, un secuestro en mi sistema de recompensa, que finalmente conlleva todo lo que es el fenómeno propio de la adicción. O sea, me deprimo, cada vez empiezo con una búsqueda compulsiva en donde necesito consumir para sentirme mejor. Y la abstinencia me trae un estado de malestar, pero el consumo también, ¿no? Entonces, el MDMA en particular es bien ambivalente porque es cierto, yo lo dije, está siendo investigado como un fármaco que nos ayude para la depresión, que nos ayude para el trauma, pero es muy distinto usarlo en las pruebas clínicas que se hacen en ciertos settings con un enfoque terapéutico a usarlo como droga de abuso. Y como droga de abuso tiene un perfil similar a cualquier otra droga de abuso, ¿no? El potencial de generar tolerancia, dependencia, abstinencia y per se todo el impacto que tiene el trastorno por uso. O sea, en el fondo, depresión, cuadros de ansiedad,
Y bueno, estancamiento y repetición, como dirían, eso es la adicción, ¿no? Entonces ese podría ser el principal factor de riesgo. Y hay otros factores de riesgo más cardiovasculares, se ha descrito riesgo de disección carotídea con el uso de MDMA y otros impactos más físicos, ¿no? Pero eso a nivel psicológico podríamos llamar. Ojalá haya resuelto la duda. Vamos a realizar, mm, vamos a seguir ahora con Eunice. Eunice. Hola, ¿se escucha? Súper. Sí, mi pregunta es corta. ¿Qué tipo de daño cognitivo secundario generaría la sustancia GI o G, como se diga? Esa sería la pregunta. ¿El perfil de daño? Ah, ya. Mira, no hay muchos estudios, el que yo revisé era en Suecia, si mal no me parece, tenían una serie como de cerca de 60 pacientes que habían realizado un proceso de desintoxicación y llevaban en abstinencia unos 60, más de 6 meses, ¿no? Y el mayor predictor o el hallazgo más consistente son daños a nivel de, por así decirlo, como el ítem de procesamiento de la información, velocidad de procesamiento de la información y memoria a corto plazo, ¿ya? Y el factor de memoria a corto plazo, o sea, el daño en la función de memoria a corto plazo era dentro de los datos el más consistente que se asociaba a recaída, ¿ya? O sea, si dentro de mi patrón, mi batería de exámenes de rendimiento mental, veía mayor predominancia de que había algún daño a nivel de la memoria, había un mayor riesgo de que hubiese recaída. Ese era un estudio y es súper acotado, son 60 pacientes. Pero bueno, es la información que tenemos hasta ahora, ¿ya? Ahora, yo creo que probablemente ese es como el dato duro, ¿no? Pero cuando uno ve que un paciente se ha dañado o está como con un daño orgánico, sea, uno lo ve enlentecido, hay un compromiso de todas las funciones, quizás algunas más que otras, ¿no? Pero la memoria, la forma, la fluencia verbal, la forma en que proceso la información, en que retengo, todo se ve alterado, ¿ya? Así que probablemente hace falta más estudios y que tengamos una población más grande para poder saber cuál es el transcurso crónico, pero eso es lo que podríamos decir hasta ahora. El G y el número de comas inducidos por G es un predictor de daño cognitivo, principalmente en la esfera de velocidad de procesamiento de la información y de memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo es predictor también de recaídas. Eso. Perfecto. Yo creo que vamos a terminar con Matías, porque ya son las 9:11 y tenemos que seguir con el concurso. Hola, buenas. Yo tengo la siguiente consulta respecto a qué pasa cuando los psiquiatras recetan ansiolíticos y esto a la larga generan un efecto de dependencia en los pacientes, de adicción. ¿Cómo se trabaja con la misma psiquiatría para tratar estos efectos que generan, no sé, adicción al clonazepam, sopiprona, etcétera? Sí, pues, una pregunta súper interesante que también yo creo que nos la hacemos en varias circunstancias. O sea, es cierto, yo creo que hay que hacerse responsable también del impacto que tiene eh, el que hay alguna condición de iatrogenia también. No lo sabemos, lamentablemente, ¿no? A priori. Estamos tratando, yo creo, asumo de que cuando dejamos esa medicación es para ayudar al paciente. Pero evidentemente hay ciertos factores que nos anticipan a que eso puede tener un curso ya adictivo, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay, no? En APS, en los mismos dispositivos de psiquiatría a nivel secundario y terciario de pacientes que se vuelven adictos a las benzodiazepinas. Y ahí yo diría que el paradigma de trabajo no es muy distinto al que se puede hacer con otras sustancias, ¿no? El perfil del paciente puede que sea distinto, pero se propone un abordaje integral, proponer que efectivamente hay un consumo que está siendo perjudicial y hay ciertos esquemas que son distintos de cómo ir bajando las dosis. Se propone intentar 25% cada 2 semanas, cada 3 semanas, depende de cómo lo vaya tolerando el paciente. Pero si trabajamos en salud mental, yo creo que así como decía, es un deber ético, ¿no? También es un deber ético hacernos cargo de las consecuencias que tienen los fármacos que utilizamos. Y si detectamos que hay un paciente que se ha hecho adicto o que ha generado tolerancia a propósito del tratamiento, hay que abordarlo y empezar a manejar ese consumo
de forma integral, obviamente tolerando y entendiendo que el paciente va a tener algunos síntomas de abstinencia, pero es algo que tiene, también hay algunos estudios que muestran que se puede hacer. O sea, a veces somos reticentes nosotros mismos a decir, pucha, si lo puse, ¿cómo lo quito? Hay que quitarlo si es que ya no es, en vez de ser favorecedor de algo, está siendo iatrogénico. ¿Ya? Y hay distintos modelos, si quieres te puedo enviar alguna documentación al respecto. ¿Mm? Eso. Bueno. Entonces, supongo que con eso damos terminado nuestro bloque de preguntas. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes, obviamente en nuestro seminario, y obviamente a Danisa, darle las gracias de parte de todos, de Adipa, de los participantes, porque se notó mucho interés y la exposición estuvo excelente. Así que muchísimas gracias. Así que ahora vamos a dejar de grabar porque vamos a